Con la ayuda de Dios, esta tarde-noche seguiremos con la tercera parte de- del tema Pero Dios, siguiendo la línea del estudio del libro de Efesios, que un poquito pues, nos hemos desviado bueno, me he desviado un poco de lo que era la guía del hermano Sinclair Ferguson. Quise profundizar algo más en algunas verdades y por eso seguimos todavía aquí. Las 2 semanas anteriores hemos profundizado sobre el estado natural del hombre, lo que los teólogos definen como pecado original o depravación total. En nuestro texto, este estado es definido como muertos en los delitos y pecados, hijos de desobediencia e hijos de ira. Hemos visto que este estado es válido para todos los hombres, judíos y gentiles, en todas las generaciones, indiferentemente de la nacionalidad, color de piel, clase social, edad o época en cual nos ha tocado vivir. Todos nosotros, dice el apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 3, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos nosotros, lo mismo que los demás. Gracias, hermano. Dicho esto, nos disponemos a dar lectura a los primeros 10 versículos del capítulo 2 de Efesios, aunque enfocaré el estudio sobre parte del versículo 4, el versículo 5 y finalmente apenas tocaré un poco del versículo 7. Me habría gustado poder pasar mucho más tiempo en este texto porque he descubierto, por la gracia de Dios, muchas verdades, muchas bendiciones en este texto, pero creo que con 3 clases sobre este mismo tema es suficiente y no quería tampoco abusar. Así que esta va a ser la última clase de este tema. Bueno, mejor dicho, de este capítulo, pero Dios. Bien, los primeros 10 versículos del capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Pero Dios intervino y cambió nuestra situación. En los versículos 4 y 5 vimos la semana anterior los tres, la anterior y la anteanterior, vimos los 3 atributos de Dios como motivación de su intervención, o si lo preferís, como respuesta a por qué intervino Dios. Y esos 3 motivos son: Dios es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, lo tenemos en el versículo 4, las dos afirmaciones, y en el versículo 5, por gracia sois salvos. Su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros, volviendo al capítulo 1, versículo 7. Esta tarde-noche tendremos el foco, por decirlo de una forma, sobre qué hizo Dios y cómo lo hizo. Y no solamente qué hizo y cómo lo hizo y para qué lo hizo. Bien, ¿qué hizo Dios? Lo tenemos en el versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué hizo Dios? Nos dio vida. La respuesta es muy evidente en el texto. Dios nos dio vida. Estábamos muertos y Dios nos dio vida. En nuestro estado natural estábamos muertos espiritualmente, pero Dios nos dio vida. Fue Dios quien efectuó la resurrección espiritual en nosotros. No podríamos hacer nada porque estábamos muertos espiritualmente y aparte de eso también la Biblia nos describe como, en el estado natural, nos describe como esclavos del pecado y del mundo y de Satanás y por ende incapaces de acercarnos a Dios o a buscarle. De hecho, no solamente que no podríamos acercarnos, sino que no queríamos, porque éramos también hijos de desobediencia, según vimos en el versículo 2 del capítulo 2 de Efesios. Hijos de desobediencia, no queríamos. Y también éramos enemigos de Dios, según Romanos 5:10. Os invito, por favor, que busquéis Romanos 5:10. Nos habla tanto del estado antes de ser reconciliados con Dios y qué pasó después de ser reconciliados. Romanos 5:10 dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Éramos enemigos de Dios. Pero a pesar del estado en cual estábamos, Dios nos dio vida. La palabra aún nos muestra esto, que Dios intervino a pesar de lo dramática e imposible que era nuestra situación, a pesar de que estábamos muertos espiritualmente, a pesar de que éramos hijos de ira y de desobediencia, a pesar de que éramos enemigos de Dios. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. El versículo 5 de nuestro texto, Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos dio vida. Dios es la fuente de la vida y el dador de ella. Esto se manifestó claramente en la creación, cuando Él dio vida a sus seres creados, cada uno según su especie. Pero no solamente que Él dio vida a su creación, sino que también Él la sustenta hasta tal punto que Jesús nos dice en Mateo 10:29 lo siguiente: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. He puesto también la versión de la Biblia de las Américas porque me parece más completa, más cercana al original y que transmite mejor la idea, añadiendo la palabra permitirlo. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Os confieso que yo anteriormente, cuando leía ese versículo 10:29, no sé por qué entendía que se refería al conocimiento de Dios, que no cae ningún pajarillo sin que vuestro Padre lo conozca, lo sepa. No sé si a vosotros os pasó lo mismo, o a alguno de vosotros, o solamente a mí, pero no sé por qué yo tenía esa idea.
Pero no es lo que el Señor Jesucristo transmite en ese versículo, sino que el Señor Jesucristo dice que ni un pajarillo, ni el ser vivo más insignificante, el más pequeño, el de menor valor que eran para los judíos en aquel tiempo, ni ese mismo cae a tierra sin el control, sin el permiso de Dios. Si está en vida, es porque Dios lo sustenta. Y si cae, cae porque Dios lo permite que caiga. Dios creó y Dios dio vida a todos los seres vivos. Y Él también los sustenta. Y ninguno de ellos, ni el más pequeño, no perece sin el permiso de Dios. Así es como ocurre en la realidad física y visible, y así también es como ocurre en la realidad espiritual. Ahora, volviendo un poco a lo físico, los evolucionistas intentan convencernos de que no hay un Dios creador y hasta se atreven a decir que la vida se creó sola y que eso se ha demostrado científicamente, entre comillas. Ahora, es increíble ver cuántas personas creen este cuento, porque en realidad ningún científico no ha demostrado nada con respecto al evolucionismo. Demostrar científicamente tiene dos pasos: observación y repetición. Y ni se ha podido observar cómo la supuesta evolución se ha dado paso a paso, ni se ha podido repetir. Y tampoco la creación, porque ningún ser humano estuvo presente en el momento de la creación, sino que fueron creados en el último día creativo de la creación, en el día sexto, cuando Dios creó el hombre. Ni pudieron observar, ni pudieron repetir, ni el supuesto proceso de evolución, pero tampoco el de creación. Entonces no se trata de pruebas científicas, sino que se trata de fe, tanto en un caso como en el otro. Se trata de fe. Si uno cree que hay un Dios creador y sustentador del universo, o si uno cree que ha habido una explosión cósmica hace unos 14.000 millones de años, conocida popularmente como el Big Bang, no es un asunto de demostración científica, sino un asunto de religión, un asunto de fe. O se cree en la creación de Dios, o se cree en la supuesta explosión cósmica producida, según dicen ellos, producida por una de esas burbujas extremadamente condensada y muchísimo más pequeña que un átomo, que estalló repentinamente. Esa explosión, el Big Bang, desató una temperatura altísima, sigo con la cita, y desde ese instante el universo se fue expandiendo, creando al mismo tiempo el espacio y el tiempo. Una religión muy interesante, el evolucionismo. Lo que yo veo aquí no es nada de ciencia, porque no fue nada observado ni repetido. De hecho, las evidencias científicas, las que se pueden observar y repetir, en el caso de una explosión, sea pequeña o sea grande, produce muerte, destrucción y caos, no vida, orden y evolución. No un universo extremadamente bonito que funciona bajo un diseño y leyes absolutamente perfectas. Decía alguien, así en un tono medio en burla, dice: si tú pones una bomba en una chatarrería, no vas a esperar que después de que ha estallado la bomba, te vas a encontrar un Lamborghini ahí, o un Ferrari o cualquier otra cosa. No, vas a encontrar menos de lo que había antes. Pero la religión de la evolución es muy poderosa y muchos lo creen. Pero bueno, volvemos a lo nuestro.
Nosotros creemos que Dios nos dio vida, tanto físicamente como espiritualmente. Dios es la fuente y el dador de vida. En Juan 11 tenemos la historia de la resurrección de Lázaro. Ahora, nuestros hermanos arminianos afirman que esa historia no tiene nada que ver con la resurrección espiritual. Pero yo encuentro que el eje de ese texto está en los versículos 25 y 26, cuando el Señor Jesucristo habla con Marta y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Recordamos que todos los señales que el Señor Jesucristo los ha hecho con un propósito. Y el propósito principal no era el de producir el milagro en sí mismo, sino de manifestarse quién Él era para que la gente crea en Él. Este caso no hace excepción. El Señor Jesucristo resucitó a Lázaro para manifestarse como que Él es la resurrección y la vida. Jesús resucitó a Lázaro no solamente porque era su amigo y su discípulo, no solamente porque la familia de Lázaro eran amigos y discípulos suyos, no solamente Lázaro, sino también Marta y María. No solamente porque le recibían cuando viajaba a Jerusalén y se hospedaba muchas veces en su casa, sino porque quería enseñarles que Él es la resurrección y la vida, que Él es quien nos da la vida, y no solamente la vida física, sino también la vida espiritual. Porque si se hubiera referido el Señor Jesucristo a la resurrección final, no sería necesario que haga ese milagro, porque Marta, cuando el Señor Jesucristo la pregunta, ¿crees esto? Ella contesta, sí, Señor, sé que resucitará en el día postrero. Marta tenía esa convicción, tenía esa fe que en un día postrero, en el día final, Lázaro, igual que todos los creyentes, resucitarían. Pero el Señor Jesucristo hace ese milagro para demostrarle que Él es la resurrección y la vida en el sentido espiritual. Bien, Él nos dio vida. ¿Qué hizo Dios? Nos dio vida. ¿Cómo lo hizo? El segundo punto de nuestro mensaje. ¿Cómo lo hizo? Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Os digo ya de antemano que este punto es el más extenso del mensaje, que llega prácticamente hasta el final. Así que si veis que me demoro y el reloj corre, pues no os asustéis porque el último punto es muy corto. La vida espiritual está en Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, volveremos a leer el texto que leímos la semana anterior, es decir, Romanos 5, 12 al 21. La semana anterior vimos la parte que afecta, la parte que describe el efecto del pecado. Nos enfocamos en esto. Leyendo Romanos 5, de 12 al 21, nos hemos enfocado en los efectos del pecado relatados en este texto. Esta tarde nos enfocaremos en los efectos del segundo Adán, de nuestro Señor Jesucristo, con respecto a la vida. ¿Lo tenemos? Romanos 5, 12 al 21, bien. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
Ahora ponemos en pantalla. Pero el don no fue como la transgresión. Voy a resaltar en la pantalla solo las afirmaciones que hablan del punto que quiero enfocar. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Me siento en buena compañía. Mi esposa me dice que algunas veces me repito mucho. Pablo en este texto pues repite unas 5 veces la misma idea. La semana anterior vimos el efecto del pecado de Adán, cómo afectó a todos sus descendientes. Por cuanto Adán es la cabeza federal, es decir, el representante de toda la raza humana. Vimos en este texto cuáles fueron los efectos de la desobediencia de Adán. La naturaleza pecaminosa, la esclavitud de la voluntad, la incapacidad de obedecer a Dios, la culpa y la condenación de Adán, y el destino final, la muerte eterna. Pero el don no fue como la transgresión. Eso nos dice Pablo. Pero el don no fue como la transgresión. Si por la desobediencia de Adán los muchos fueron constituidos pecadores, juzgados, condenados y muertos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. ¿Qué nos dice el versículo que abundaron? ¿La gracia y el qué? Y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Pero la gracia no es un don. ¿Por qué dice abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don? La gracia es el don inmerecido de Dios. Entonces, abundaron mucho más para los muchos el don inmerecido de Dios y el don de Dios, por el don de Dios que vino por un hombre, Jesucristo. Pablo estaba tan abrumado, tan sobrecogido por la gracia de Dios, que la repite 3 veces en esta afirmación, que hasta incluso parece que un poco carece de sentido. Pero Pablo, ¿por qué lo repites tanto? Parece que siempre que Pablo hablaba de la gracia, se quedaba sin palabras, y por eso usaba repeticiones y sinónimos hasta que incluso traspasaba los límites de la gramática o de la lógica.
¿Os ha pasado alguna vez? Cuando estamos impresionados con algo, empezamos a observarlo, admirarlo y calificarlo y uno repite, hablando de su esposa, uno dice, es que es hermosa, es que es bonita, es que es extraordinaria, es divina. Pero sí, ya lo dijiste, una vez, dos veces, tres veces, sí. Pablo, cuando hablaba de la gracia, se quedaba sin palabras. Y por eso le parecían tan pobres que usaba repeticiones que algunas veces ya traspasaban los límites gramaticales o los límites lógicos del lenguaje. El primer hombre trajo pecado, destrucción y condenación, pero el postrer hombre, Jesucristo, trajo gracia y el don de Dios por la gracia de Jesucristo. Por él los muchos fueron justificados delante de Dios y hechos herederos de la vida eterna. Y por supuesto hay muchas más cosas que recibimos en Cristo, como por ejemplo la liberación de la esclavitud del pecado y de Satanás, la capacidad de obedecer los mandamientos de Dios, por supuesto por medio del Espíritu Santo, paz para con Dios. Todas estas cosas que se habían perdido en Adán. Pero ahora, todo esto lo hemos recibido en Cristo y a una escala muchísimo mayor. El texto de Romanos 5 es extremadamente bonito y profundo, pero también un poco conflictivo. Levanta algunas dudas. Y una de las dudas que crea el texto, la única en cual me voy a enfocar, es con respecto al universalismo. El universalismo es aquella enseñanza que dice que al final de cuentas todos los seres humanos serán salvos, incluso Satanás y los ángeles caídos. Y a una lectura superficial y aislada del resto de las Escrituras, cuando leemos Romanos 5, del 12 a 21, parece enseñar que al final todos serán salvos. Porque da la comparación que si por uno, Adán, los muchos o todos fueron constituidos pecadores, también por uno, Jesucristo, los muchos o todos serán justificados. Y la idea se repite 5 veces en el texto. Ese problema es real. Si se queda uno solamente con este texto, lo lee superficialmente y también lo aísla del resto de la escritura. Nos ha pasado en el discipulado, cuando un hermano citó uno de estos versículos, otro reaccionó en esta línea, como que se está enseñando el universalismo, es decir, la salvación universal de todo el mundo. Pero en el texto no se trata de una comparación cuantitativa, como si se dijera, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, 100 hombres fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, 100 hombres fueron constituidos justos. O, como si dijera, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, 1.000.000 de hombres fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, 1.000.000 fueron constituidos justos. No, no se trata de una comparación cuantitativa, sino de una comparación federativa o representativa. Los que están en Adán, los representados por Adán, sus descendientes, la raza humana completa, fueron constituidos pecadores por el pecado de Adán. Adán arrastró a sus descendientes en un estado de pecaminosidad, culpabilidad y condenación. En cambio, los que están en Cristo, los representados por Él,
sus descendientes espirituales, los escogidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo, su pueblo, sus ovejas, su iglesia, los suyos, estos fueron constituidos justos. No es una comparación cuantitativa, sino federativa o representativa. Los que tienen como cabeza federal a Adán, los que lo tienen como representante, son constituidos pecadores. Pero los que tienen como cabeza federal o representante a Cristo, son constituidos justos. Bueno, es claro quién tiene como cabeza federal a Adán, porque lo he afirmado. Toda la raza humana. Y las evidencias son muy claras. Vemos que todos los hombres son afectados por el pecado, tanto en lo físico, en lo espiritual, emocional, voluntad, etc. Pero ¿quién han sido representados en Cristo? ¿Quién tiene como representante a Cristo? ¿Quién tiene como cabeza federal a Cristo? La respuesta la tenemos en el versículo 17, segunda parte. Perdón. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 17. Lo leo entero y resalto una vez más la segunda parte. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia es lo mismo y es igual a creer en Cristo. Entonces, ¿por una decisión personal se recibe la gracia? Porque dice los que reciben la abundancia. ¿Es el hombre quien decide recibir la gracia o rechazarla? No. La semana anterior vimos que la fe no es algo que un hombre inconverso pueda ejercer, sino que es un don de Dios para los escogidos. Y os he prometido la semana anterior que os voy a traer más citas para demostrar esta afirmación. Primero vemos la de Efesios 2:8, la clásica. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos también a Hechos 18, versículo 27. Voy a leer, de hecho, unos versículos antes para que tenga sentido la lectura. Hechos 18. Leeré desde el 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho, ¿a quién? A los que por la gracia habían creído. Por la gracia habían creído. Y también vamos a Filipenses 1:29, que nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Como el tema del momento es la fe, el creer en Cristo, he resaltado esta parte. Vienen en el paquete. El Señor Jesucristo también lo haya dicho, que tendremos tribulación en este mundo. Y el apóstol Pablo lo confirma. Pero la tribulación no es el foco en este
momento de nuestro tema ahora. A vosotros os es concedido a causa de Cristo que creáis en Él. Hermanos, la fe es un don de Dios, no algo que una persona inconversa puede ejercer para ser salva, sino que es Dios quien nos da la fe, que llega de hecho a ser la primera manifestación, juntamente con el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento son las primeras manifestaciones de uno que ha sido convertido, los primeros frutos de uno que ha sido convertido. En 1 Corintios 2:14 leemos, os doy unos segundos porque esta cita no la tengo en diapositiva. 1 Corintios 2:14. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Supongo que nadie duda que la fe es algo que pertenece al dominio espiritual de las cosas que son del Espíritu de Dios y no de la carne. ¿O piensa alguien que la fe es de la carne, del hombre natural? El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemos en Juan 3, de 6 al 9, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo no pudo entender, porque tenía que haberlo de discernir espiritualmente. Y él aún no había nacido del Espíritu. Nacer del Espíritu o resucitar espiritualmente son dos imágenes que hablan de la misma realidad espiritual que es la conversión. Aunque se emplea un lenguaje diferente, aquí nos habla de nacer de nuevo y nuestra idea es nos dio vida. En realidad se habla del mismo acto de la conversión. Son dos imágenes diferentes que hablan de la misma realidad espiritual. Volvamos a la historia de Lázaro. Jesús resucitó a Lázaro para demostrar que Él es la resurrección y la vida, y que el que creyera en Jesús tendría vida eterna. Pero, ¿cómo resucitó Jesús a Lázaro? Si Jesús quiso emplear ese milagro especialmente para demostrar que Él es la resurrección y la vida, tuvo que dar importancia a cada detalle, porque cada detalle importaba. ¿Cómo resucitó Jesús a Lázaro? Primero, esperó que las evidencias de su muerte sean muy claras. Era un cuerpo en descomposición, muerto de 4 días y sepultado. Hedía. Traía mal olor. No había ni la más mínima esperanza. Segundo, Jesús vino donde Lázaro y le habló dándole un mandamiento. Lázaro, sal fuera. Y el tercer paso, Lázaro obedeció al mandamiento de Cristo y salió de la tumba. Y dice Juan 11:44, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Estaba muerto. Jesús vino donde él, le habló, le dio un mandamiento y Lázaro obedeció.
El salir de la tumba en el caso de Lázaro es la imagen de la fe y el arrepentimiento. Porque Cristo le dio vida cuando estaba muerto, pudo obedecer el mandamiento de salir de la tumba, salir de aquel lugar de inmundicias. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento viene de la palabra metanoia en griego, que significa cambio de rumbo. Si antes estaba en un lugar de inmundicias, si antes estaba en una tumba, ahora ha salido a la vida. Dio la vuelta. ¿Pudo darlo en su poder? No. Tuvo que resucitarlo Cristo. ¿Y cómo lo resucitó? Hablándole. Cristo le habló y le dio una orden: sal. El salir de Lázaro, repito, es la imagen de la fe y el arrepentimiento en este milagro. Los arminianos afirman que esta historia no tiene nada que ver con la resurrección espiritual. ¿Pero cómo que no tiene nada que ver? Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida, y que aquel que en Él cree no morirá eternamente, sino que pasaría de muerte a vida. La historia de la resurrección de Lázaro es exactamente eso, una ilustración perfecta de cómo fuimos resucitados espiritualmente. Cristo vino a nosotros, nos buscó y nos habló personalmente. Así es como nos dio vida. ¿Cómo lo hizo? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo porque Cristo se identificó con nosotros, su pueblo. Él fue nuestro representante en la cruz. Nosotros, los salvos, estábamos en Él cuando el Padre derramó su ira sobre Él. Cristo se identificó con su pueblo, sus ovejas, sus escogidos, e hizo expiación por ellos en la cruz. Vivió por ellos, murió por ellos, resucitó por ellos, ascendió al cielo por ellos, donde se sentó luego a la diestra del Padre y de ahí intercede por ellos. Me he olvidado decir un punto importante que creo que es necesario afirmarlo. Cuando he dicho que en Adán todos pecaron porque fueron representados por él como cabeza federal, en la historia de la Iglesia se ha intentado buscar una explicación de cómo es esto, cómo que todos pecamos en Adán. Y una de las ideas desafortunadas, que incluso uno de los padres de la Iglesia más famosos, uno de los que más resaltaron como genio entre ellos, Orígenes, le vino la brillante idea de la preexistencia de las almas, de que en el momento de la creación Dios creó todas las almas de todos los seres humanos que habían de vivir, y que por eso cuando Adán se rebeló contra Dios desobedeciendo, las almas, tanto la mía como las vuestras y de todos los hombres, estaban presentes ahí y se rebelaron juntamente con Adán. Y por esto Adán es nuestro representante, pero la Biblia no dice nada de esto. No existe esa preexistencia de las almas. Y es triste que justamente uno de los padres de la Iglesia más extraordinario en su teología, en sus conocimientos. De hecho, dicen en la historia que era tan brillante en su tiempo que tenía escribas que escribían sus dictados. Dicen algunos que eran que Orígenes era tan brillante que dictaba a 6 escribas al mismo tiempo. O sea, estaba escribiendo al mismo tiempo 6 libros y todos de temas diferentes. Cada uno escribía de un tema. No sé si escribían muy lento los escribas y por eso, o él era tan brillante realmente. Pero
pero no deja de ser un hecho extraordinario. No, la Biblia no enseña nada, nada semejante a una preexistencia de las almas. Caímos en Adán, fuimos representados en Adán, pecamos en Adán, fuimos condenados en Adán, porque Él nos representa como cabeza federal, como por ejemplo un presidente o un rey representa a su país. Si el presidente del gobierno decide mañana entrar en guerra con Francia, todos estamos en guerra. Aunque yo no quiero estar en guerra, pero si Pedro Sánchez ha declarado guerra a Francia, pues estamos en guerra y no tengo alternativa. ¿Por qué? Porque él me representa, simplemente. En este sentido. Bien, vuelvo a donde nos quedamos. Cristo se identificó con su pueblo, con sus ovejas, con sus escogidos, e hizo expiación por ellos en la cruz. Nosotros no estuvimos ahí en la cruz para pedirle a Cristo, sí, Señor, toma también mi pecado. No tiene ningún sentido esa idea, esa creencia de la preexistencia de las almas. Simplemente en Adán pecamos porque Él nos representó, y en Cristo somos justificados porque Él nos representa. Cristo se identificó con su pueblo, con sus ovejas, con sus escogidos, e hizo expiación por ellos en la cruz. ¿Para qué? Este es el tercer y último punto, que al mismo tiempo es la misma conclusión y breve aplicación. ¿Para qué nos justificó? ¿Para qué nos dio vida? ¿Para qué nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez Pablo se queda sin palabras y sin aliento. Sí, Dios nos dio vida juntamente con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero ¿y qué de ahora? No se debe suponer que tenemos que hacer notorio desde ahora y desde aquí en nuestras vidas, en el día a día, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Solo es válido para los siglos venideros? ¿No tiene que ser la realidad de todos los días y todos los momentos que vivimos? Amén. Tenemos suficientes mandamientos, motivaciones y apoyo por medio del Espíritu Santo para que lo hagamos. No tenemos que hacerlo con nuestras fuerzas, porque lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo que habita en nosotros. Nuestra obediencia en realidad es el fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros. Hermanos, recordemos nuestra historia. ¿Cuál es nuestra historia? Efesios 2, de 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar ahora y en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Que así nos ayude el Señor. Amén.